En el vídeo de hoy te traigo el mejor tutorial de Gumroad, en el que principalmente te explicaré cómo crearte una cuenta, cómo subir un producto y cómo ganar dinero con Gumroad. Así que sin más preámbulos, comencemos. Lo primero que vamos a tener que hacer es venirnos a Gumroad. Así que vamos a nuestro buscador de preferencia y escribimos Gumroad. Venimos aquí y para que no sepas rápidamente, Gumroad es un marketplace en el que puedes vender cualquier tipo de producto, ya sea físico o digital, y la gente puede comprar tu producto si quieres por 0 euros y con opción a poner un donativo o con un precio mínimo, y de ahí ya la gente puede pagar lo que quiera. Ahora, para empezar a vender, si tienes cuenta le das a login, y si no, como es el caso nuestro, vamos a darle a start selling. Aquí te va a pedir registrarte, puedes elegir cualquiera de estas o también puedes crearte una cuenta con correo y contraseña. Yo lo voy a hacer rápidamente con Google. Ya tengo una cuenta creada, me ha pedido meter un código enviado a mi correo, ya lo he metido y esta es la interfaz de Gumroad. Lo primero que podemos ver por aquí es que todo está en inglés, así que para ponerlo en español venimos a Settings y en Settings bajamos hasta Local Language y aquí elegimos español, que seguramente será el idioma que hablarás si estás viendo este vídeo. Así que español, le das a guardar y ya está. Y ahora todo ya está en español. Ahora lo que te voy a enseñar es un breve tutorial de pues toda la interfaz. Lo primero que tenemos aquí es el inicio. Aquí podemos crear nuestro primer producto y estas son como unas tareas / consejos para empezar. Aquí tenemos actividad que llevamos de ventas. Luego en productos nos traerán todos esos productos que tenemos creados, subidos. Luego en Discover de productos tenemos listado de descubrir y ingresos de Discover. Básicamente cada vez que nosotros subamos un producto y una persona lo encuentre en el marketplace de Gumroad, nos lo va a poner aquí, y si la persona lo compra pagando y lo ha encontrado en ese marketplace de Gumroad, nosotros nos vamos a llevar dinero y aquí trae pues el dinero que nos vamos a llevar. Luego en afiliados tenemos la opción a ganar dinero mediante afiliados, es decir, nosotros vendemos el producto de otra persona que por ejemplo cuesta 10 euros y si una persona compra ese producto gracias a nosotros imagínate que nos llevamos el 10%, pues nos vamos a llevar 1 euro. En colaboraciones básicamente podemos hacer colaboraciones con otras personas para así ganar dinero mutuamente. En el caso de las colaboraciones podemos ver aquí los colaboradores. Aquí en finalizar compra tenemos códigos de descuento que les podemos mandar a las personas que casi compran nuestro producto pero lo han dejado en la cesta. Luego un formulario de pago, que es básicamente lo que te va a pedir Gumroad cada vez que tú quieras comprar un producto, o en este caso lo que vas a pedir al cliente para que compre tu producto. Y en ventas adicionales tenemos que cada vez que una persona compre un producto nuestro, le van a aparecer en recomendados para seguir comprando más productos nuestros. En correos electrónicos podemos hacer básicamente email marketing de toda la vida, correos electrónicos para incitar la venta. Aquí tenemos para crear un nuevo email, lo que hemos publicado, los emails que podemos programar, es decir, nosotros los hemos escrito y queremos mandarlos a una hora, borradores que todavía no lo hemos subido ni lo hemos programado, pero se está escribiendo, y los suscriptores a nuestra newsletter, que sería la lista de email. En flujos de trabajo tenemos básicamente para hacer una automatización con los emails y hacerlo todo más automático. En ventas nos van a traer todo lo de las ventas que hemos hecho. Analíticas, es tal cual las analíticas de cómo va todas nuestras ventas. En pagos nos trae cuándo nos van a pagar y en dinero que nos van a pagar. Discover tenemos ese marketplace que os dije antes, y biblioteca nos trae todos esos productos que nosotros hemos comprado o que queremos comprar. Ahora lo que te voy a enseñar son los ajustes, básicamente crear tu cuenta al 100%. Lo que tenemos aquí, detalles de usuario, el correo electrónico que lo puedes cambiar si quieres, las notificaciones que quieres que te lleguen, yo en mi caso las quiero dejar siempre todas, el soporte, que es el correo electrónico que va a aparecer en cada recibo de las ventas, porque tú cuando compras un producto en Gumroad te llega un correo con el recibo de la compra, pues en ese recibo aparecería el email que tú pongas aquí. En mi caso voy a dejar el que tengo ya predeterminado. En local, que os enseñé antes, tenemos para cambiar el idioma, la zona horaria, que yo la voy a poner en la mía, y vender, pues aquí elegiríamos la divisa. Yo vivo en España, así que tengo el euro. Esto de habilitar la paridad de poder adquisitivo consiste en que tú, si lo activas, vas a cobrarle más o menos a las personas de diferentes países debido a su costo de vida. No es lo mismo gastarse 10 euros en España que 10 euros en Suiza. Yo en mi caso no le voy a poner nada, quiero cobrar siempre a todo el mundo lo mismo. Y aquí aplicar impuestos sobre las ventas esto sería más que nada para Estados Unidos, porque si veis aquí solamente te traen los estados Estados Unidos, Michigan, Minnesota, Mississippi, así que si eres de otro lugar no te va a hacer falta. Una cosa muy importante es que, como veis, lo he cambiado pero me sigue
siga apareciendo tal y como lo tenía, y es que no le di a guardar. Así que una vez lo pongas todo, te tienes que asegurar de darle a actualizar la configuración, y así ya sería pues que se te guarda. En perfil puedes elegir el nombre de usuario, yo le voy a poner Diego Noval, y esto es lo que van a ver las personas en tu perfil, que es básicamente tu enlace. El nombre, que es el nombre que va a ver las personas aquí. Biografía, básicamente es como las biografías de las redes sociales, tienes que describirte a ti. Esta es mi biografía: emprendedor, youtuber, Diego Noval, ya está. Obviamente no se suele poner esto, pero bueno. En logo puedes subir un logo de 200 por 200 en formato JPG o PNG. Yo ahora mismo no voy a poner ningún logo porque no lo tengo, básicamente. En diseño puedes elegir la fuente de letra que quieres dejar en tu perfil. Esta es la que te viene por defecto, aunque lo puedes cambiar por Domine y te va a aparecer así. Y esto es una cosa muy chula de Gumroad, porque así cada persona puede tener diferente su perfil. Yo, siendo sincero, creo que lo voy a dejar en Inter, ya que es una letra que me gusta. El color de fondo lo puedes poner del color que quieras. Le damos a guardar, muy importante, me tengo que cambiar el nombre de usuario porque Diego Noval ya lo tenía en la otra cuenta. En equipo, aquí podemos agregar a miembros mediante sus correos electrónicos y elegirles un rol. Si en tu caso quieres poner a alguien, puedes poner el email de una persona en tu equipo, eliges un papel, le voy a poner marketing, enviar invitación, y ya me habrían invitado a mi otra cuenta. Yo personalmente creo que los pagos es una cosa que debes configurar sí o sí, ya que si no tienes configurados bien los pagos, no vas a poder recibir dinero. Así que, ¿dónde te encuentras? España. ¿Tengo una identificación con foto válida emitida por el gobierno? Sí. Si eres España, en DNI. ¿Tengo prueba de residencia dentro de este país? También, pasaporte. Si me registro como empresa, está registrada en el país anterior. Esto no te preocupes porque si no eres una empresa no te va a hacer falta registrarte como una empresa, así que le das a guardar y ya está. Aquí tenemos para elegir cuenta bancaria, Stripe o PayPal, que yo ya tengo una cuenta de Stripe conectada con mi otra cuenta de Gumroad, así que te lo voy a enseñar en la cuenta principal. Esta es mi cuenta principal, aquí puedes poner el perfil de Stripe, tu cuenta bancaria o también conectarte con PayPal. Esto es muy fácil. Si no tienes una cuenta de Stripe, te puedes crear una y configurarla. Si no tienes una cuenta de PayPal, lo mismo, pero para conectar PayPal tienes que estar conectado primero en Stripe o en la cuenta bancaria, si no, no te va a dejar. Y en caso de que te quieras poner tu cuenta bancaria, tienes que poner tu nombre, el código IBAN, ese número de lo que la gente llama cartilla bancaria. También aquí tienes que especificar si es un individuo o un negocio. En mi caso sería un individuo. Nombre, apellido, dirección, ciudad, código postal, país y todo esto. En contraseña, en mi caso, como me he registrado con Google, pues me da opción a poner una contraseña para la cuenta de Gumroad. Luego, análisis de terceros, tenemos los servicios de, básicamente, anuncios, pixel de Facebook y ID de propiedad de Google Analytics. Básicamente son cosas de, pues, anuncios y eso. La verificación de dominio es básicamente para conectar las analíticas con terceros, y fragmentos, que aquí es básicamente para añadir código en formato JavaScript para, pues, personalizar un poco mejor las páginas en el flujo de pago, básicamente las pasarelas de pago. Y en avanzado podemos poner nuestro propio dominio en el caso de que tengamos uno, que por si no sabes, un dominio es el nombre, punto y ya una terminación. Por ejemplo, diego.com o diego.es, amazon.com, amazon.es, amazon.it, amazon.os, amazon.shop. Hay un montonazo de, pues, terminaciones. En bloqueo masivo de correos electrónicos es que aquí podemos bloquear varios correos electrónicos a los que no les queremos mandar correo. Luego en afiliados es una cosa que te voy a enseñar más tarde, que es lo que te dije antes. Esto de ping es básicamente una cosa que te va a ayudar a agradecer a los clientes al instante. Y esto de crear una aplicación consiste simplemente en crear una aplicación dentro de Gumroad para vender más productos. Zona peligrosa, esto es para eliminar tu cuenta de Gumroad. Ya está. Ahora te voy a enseñar a cómo subir un producto a Gumroad. Lo primero de todo es venirnos a productos, nuevo producto, y aquí tenemos que elegir de primeras el nombre. Aquí puedes elegir el tipo de producto que es: un producto digital, un curso, un libro electrónico, un ebook, afiliación, bien físico y manojo. Como lo mío es un PDF, pues te voy a poner un producto digital. Y de precio le voy a poner 0 euros. Es decir, las personas van a poder comprar el producto gratis, pero luego van a poder poner el precio que quieran. Ahora le damos a siguiente y aquí pasamos al apartado de personalización. El nombre es este. Ahora le tenemos que añadir una breve descripción que contenga algunas palabras claves para el tema del SEO, en el caso de que lo quieras vender en Discover, en el Marketplace, y también debes escribir bien de qué trata tu producto. Esto ya lo tengo, la descripción es esta. Ahora, si venimos a URL, lo que puedo hacer es, a base de esta URL, de este enlace que tengo, puedo añadirle pues una extensión más, por ejemplo, documento de empresa, y ya estaría. Y si copiamos la URL, vengo aquí, la pego y la URL sería esta. Es más que nada por si lo quieres personalizar un poco. En dominio personalizado es lo mismo que antes. Si tienes algún dominio lo puedes poner. Ahora aquí en portada tienes que elegir una foto de banner, que es la que va a aparecer aquí, que sea de 1280 por 720 píxeles, y luego tendrás que subir la foto de miniatura, que es la que aparecerá afuera.
fuera. O sea, tú estás en el marketplace de Gumroad o en la cuenta de una persona y ves un producto, pues esa foto de producto es la que te vas a encontrar. Entonces voy a subir las dos fotos. Lo que he hecho es subir la miniatura de este vídeo y este logo que he creado muy rápidamente. Luego, el botón de llamada, lo que voy a poner siempre es quiero esto. Puedes poner compra esto o pagar, quiero esto. Resumen, básicamente es los beneficios que va a obtener la persona al comprar tu producto. Yo lo que he puesto es obtendrás un plan de empresa muy bueno para hacer los tuyos. Luego, detalles adicionales que le puedes poner es tanto atributos como valor. Atributo, pues, plan de empresa, y valor, crearás uno muy bueno. Por poner, básicamente. Integraciones, puedes invitar a personas de Circle, que no sé qué es, y Discord, a que se unan a ver este producto. En precios, puedes poner la cantidad como el monto mínimo, 0. Y luego, permite que los siguientes paguen lo que quieran. Cantidad sugerida, voy a poner, pues, 2 euros. Aunque puedes poner 0 euros y ya estaría. Ofrecer variaciones a este producto. Puedes poner varias opciones de producto, como por ejemplo, si quieres vender una gorra, puedes poner una gorra blanca y una gorra negra. Yo en mi caso no voy a poner ninguna variación porque simplemente un documento. En ajustes puedes poner limitar ventas de productos, es decir, tener una cantidad máxima de stock. Luego, permitir que los clientes elijan una cantidad. Lo mismo, puedes permitir que las personas elijan, por ejemplo, si vendes gorras, comprarse 10 gorras. Muestra públicamente el número de ventas en la página de su producto. Esto lo voy a poner. Marcar el producto como una publicación electrónica a efectos de IVA y especificar una política de reembolso para ese producto. Esto ya no lo voy a poner porque es mucho lío, pero voy a poner simplemente en demostrar el número de ventas. Ahora le damos a guardar y continuar y nos va a poner en contenido. El contenido es lo que vamos a vender. Yo en mi caso lo que suelo hacer es poner lo siguiente. Vengo aquí, le doy a insertar un botón, pongo exclamaciones, clic para recibir tu producto y puedes ponerle la URL. En el caso de que lo que vendas sea un PDF, por ejemplo, puedes subir ese PDF a Google Drive, ponerlo público pero que necesites un enlace, entonces tú copias ese enlace, lo pegas ahí y la persona cuando entre hace clic y le lleva a esa página de Google Drive en la que podrá descargar el PDF. Yo le voy a poner simplemente un enlace a YouTube y ya estaría. Y ahora si alguien da clic en este botón, pues le va a llevar a YouTube. Ahora le das a publicar y continuar. Puedes compartirlo en varias redes sociales, luego elegir en qué sección de tu perfil lo puedes poner porque tienes varias secciones de perfiles, así como las listas de reproducción de YouTube. Luego Gumroad Discover, aquí es básicamente la mayoría del SEO que vas a hacer para que el producto se muestre en el marketplace de Gumroad. Le voy a poner negocios y dinero, emprendimiento. Y etiquetas, muestra la calificación de 1 a 5 estrellas de tu producto a posibles clientes. Sí. Este producto incluye contenido destinado solo para adultos. No. Y aumenta la visibilidad de tu producto en las recomendaciones de Gumroad. Esto lo que va a hacer es que si lo pones, Gumroad lo que va a hacer es llevarse una tarifa, un porcentaje mayor cada vez que la gente compre producto, pero lo va a mostrar más. Y si vienes a productos, tú sabrás que te aparece aquí el producto que has puesto. Ahora chicos, lo que he hecho es pasarme a mi cuenta principal de Gumroad en la que ya tengo todo básicamente. Como veis tengo 19 ventas, 1,08 dólares generados. Estas 4 cosas las tengo completadas, me faltan 2. Aquí como veis tengo 11 ventas en el plantilla Notion App Tracker, 8 en de 50 ideas de negocios digitales para 2024. Estos son los únicos 2 productos que tengo y como veis en esta actividad, que es lo que mostré antes, como veis me aparecen las últimas compras, que todas han sido de 0 dólares, pero bueno, da igual. En productos tengo estos 2 únicos productos y ahora lo que te voy a mostrar es cómo se gana dinero en Gumroad. Para recibir pagos por cuenta bancaria, los pagos tardan en procesarse entre 2 días y 7 días laborables. Luego de esto tenemos PayPal, que PayPal tarda entre 1 y 3 días. Y por último Stripe, que suele ser cada domingo. Pero luego si tengo un saldo mínimo de 10 dólares, cada viernes me van a pagar. Es decir, si en el jueves 13 tengo 10 dólares, el viernes 14 me van a pagar esos 10 dólares. Porque estoy dentro del saldo mínimo. Y si tengo 50, también me los van a pagar ese mismo día. Luego otras cosas más es que Gumroad siempre se lleva un 10% de comisión por cada producto. Y ahora una última cosa que te quería comentar del tema de los pagos es que tú no vas a tener que pagar los impuestos, ya que Gumroad lo hace por ti. Es decir, tú para Gumroad no eres más que un simple cliente de él, porque es como si tu cliente tuviera clientes y básicamente ellos se encargan de todo el tema de los impuestos. Por eso te van a quitar el 10% de la comisión. Ahora, para el tema de ganar dinero mediante afiliados en Gumroad, tenemos que venirnos a productos, afiliados, conviértete en un afiliado y ahora tenemos nuestro propio enlace de afiliados porque nos vamos a llevar un 10% por cada venta, aunque si queremos podemos poner un enlace y de ese enlace nos van a crear nuestro propio enlace de afiliado. Es decir, nosotros vamos a un producto de Gumroad que queremos vender, vamos a poner
nuestro enlace aquí, le damos a generar enlace y nos va a generar aquí un enlace nuestro propio de afiliados. Ahora, cada persona que entre en ese enlace nuestro y se compre ese producto, nosotros nos vamos a llevar una comisión del 10% en dinero que se haya gastado. Ahora, ¿cómo vas a ganar dinero con este enlace de afiliados? Pues te voy a enseñar 4 maneras. La primera de todas es utilizar tus propias redes sociales. Si eres una persona que tiene algún que otro seguidor en redes sociales, por ejemplo en Instagram tienes 1000 seguidores, pues puedes poner tu enlace en historias y puede que alguna venta caiga. La segunda es que lo puedes enviar por WhatsApp, Discord, Telegram, cualquier aplicación de mensajería. Se lo puedes mandar a un amigo, a familiares, a quien sea, básicamente, y con ello, si alguna persona lo compra, ganas dinero. La tercera es que si tienes una marca personal, puedes aprovecharla, como es mi caso. Yo, por ejemplo, si quiero, puedo hacer esto de afiliados, poner un enlace en mi descripción y dentro del vídeo recomendar ese producto, decir que está en descripción, entonces la persona que lo compre y se gaste dinero, pues me voy a llevar yo el 10% de la comisión. Y la cuarta es utilizar Pinterest, blogs, webs, etc. En el caso de que tengas tu propia web, puedes utilizar esa web para poner enlaces de Gumroad y con ello ganar dinero por comisión. También puedes utilizar blogs o foros de chats como Discord y promocionar ese producto y antes estés aportando valor a las personas que te lo vayan a comprar. Y la última es Pinterest, que hay varias estrategias por ahí que a nada que investigues un poco en YouTube las vas a encontrar para ganar dinero con Pinterest mediante afiliados. Ahora, si quieres ganar dinero vendiendo productos, tus propios productos, puedes hacer lo que hago yo, por ejemplo, mis redes sociales, en YouTube. Yo creo productos que ayuden a las personas que ven el vídeo, los promociono un poco dentro del vídeo y la gente, como veis, lo descarga abajo en la descripción. Como sería en este caso que tienes abajo tanto el Habit Tracker como las 50 ideas de negocio para este 2024. Que esto es lo que puedes hacer tú en el caso de que tengas una marca personal. Y las otras son las mismas. Promocionar en tus redes sociales, aunque no tengas una marca personal, en blogs, webs, foros o también en aplicaciones de mensajería a tus amigos y familiares. La cosa es meterle un poquito de marketing para que ese producto vaya teniendo más posibilidad de ser descargado y por ello también comprado. Ahora que ya sabes utilizar Gumroad, te dejo por aquí un vídeo en el que te doy varias ideas de productos digitales para vender en el Ghost Dropshipping, que es otro negocio que te lo voy a dejar por aquí, así que tú elegirás cuál quieres ver primero. Así que nada más, chicos, hasta aquí este vídeo. Si te ha servido, dale a like, suscríbete, comparte este vídeo con todas esas personas que quieran aprender a utilizar Gumroad. Déjame abajo en los comentarios qué tal te ha parecido el vídeo y qué podría mejorar. Y nada más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.